Bueno, como les decía, Ana Iparraguirre, Roberto Starke, vamos a hablar de la campaña electoral enfocada desde este debate que tuvimos anoche, pero seguramente ellos nos van a llevar por avenidas más amplias que el episodio de anoche. Ana, Roberto, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Primera pregunta, la más obvia. ¿Sirven de algo estos debates en la lucha por el poder o son un ritual vacío? Mira, es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? La pregunta de hoy es quién ganó el debate, pero más interesante que si alguien ganó el debate es saber si logró mover votantes, si logró convencer a alguien. Además de, obviamente, el paso institucional y la importancia de que los candidatos sean responsables ante la ciudadanía en general. Nosotros lo que vimos hoy, un día después del debate, es que el efecto fue muy poco, sino nulo, ¿no? Casi el 100% de los votantes de Alberto Fernández y de Mauricio Macri te dicen que no cambiaron su opinión después del debate. Vos hiciste una encuesta sobre esto. Sí. A ver, contala. Y entonces, entre los votantes de los dos candidatos principales no se ve mucho movimiento. Ahora, entre los indecisos, que uno diría, bueno, ese es el tesoro atrás del cual vamos todos, tampoco se ve mucho movimiento. 3/4 de los indecisos te dicen que no cambiaron su posición después del debate. Ahora, ¿terminó el debate? No, no terminó, recién empieza. La formación y el recuerdo que tiene la gente del debate no es una foto, sino que va cambiando a medida que pasan los días y se empieza a debatir sobre el debate mismo, algo que ya empezamos a ver hoy con la respuesta de Axel Kicillof, con las respuestas de Macri. Entonces, en la cabeza de la gente puede seguir manifestando el debate en la agenda de lo que está pasando en esta última semanita de campaña que tenemos. Bobby. A mí me parece, más allá de que coincido en general con Ana, a mí me parece que habría que marcar algunas tendencias que son inevitables. En general, estos debates no convencen a nadie. Ni siquiera a los mismos candidatos, que imponen reglas, como vos acabas de decir, lo suficientemente estrictas como para no arriesgarse a tener que, por ejemplo, discutir entre ellos. Una cosa insólita, no hubo debate, fueron exposiciones, pero no hubo debate. El segundo tema que me parece interesante apuntar es que, en general, vos mencionaste en tu editorial el tema de que no intentaron ninguno de los candidatos ampliar al público al cual llegaban, es decir, cosechar nuevas adhesiones. En general los debates no apuntan a eso, apuntan a consolidar la clientela que ya tienen. Por eso me parece la actitud y el estilo de Fernández, que fue un estilo con ciertos rasgos autoritarios, un liderazgo muy fuerte, como diciéndole a su gente, yo voy a mandar y yo voy a ser la cabeza de este gobierno, y yo señalo exactamente quiénes son los culpables de esta crisis. Y por otro lado, el mismo... Vos, discúlpame que te interrumpo, sí. Para el domingo que viene, ¿le recomendarías mantener el dedito? Yo le recomendaría no cambiar totalmente, porque si cambia totalmente va a carecer de credibilidad muchas de las cosas que dice Alberto Fernández. Pero le diría que quizás se serene un poquito, pero igual marque sus diferencias con la actual administración y al mismo tiempo le dé señales a su interna de que él es el jefe. Y de que él va a decidir hacia dónde va ese gobierno, que me parece que esto es importante. Cuando le dice a Mauricio Macri, usted es un mentiroso, señor presidente, cuando le dice a Mauricio Macri, usted vive en otro mundo, señor presidente, entienda, señor presidente, no entiende lo que está pasando a su alrededor. Cuando le dijo, cuando Macri lo chicanea, diría yo, en forma interesante con el tema del dedo, él le responde también con un recurso bastante interesante. Él dice, se suele decir que tropezamos con la misma piedra cada 10 años. La piedra son ustedes. Me pareció muy buen recurso en ese sentido. Lo tenía pensado, sin duda. Bueno, me parece que en ese sentido, él lo que fija y lo que reafirma es casualmente su liderazgo.
Macri, por otro lado, lo que hizo fue mostrarse más moderado. Finalmente, él sabe que es responsable de la crisis que se está viviendo y, por lo tanto, no quiere dar la sensación de que él va a controlar la crisis porque si le va a controlar, no sé por qué no lo hizo antes. En fin, entonces se muestra más moderado, mucho más equidistante, tratando de decirle a la gente, yo soy un hombre que esto puedo cabalgarlo, pero ténganme confianza, créanme, vamos a ir bien. Si tuvieras que asesorar a Macri, a lo mejor lo estás asesorando y yo no me enteré, pero si supongamos que fueras asesora de Macri, ¿tiene mucho más para hacer en medio de esta circunstancia donde el tipo pierde una elección que es cierto, no es una elección muy rara, pero de hecho queda como perdedor de una elección por muchos puntos, en medio de una crisis que tuvo que dominar con medidas muy desagradables, default de algunos bonos o de algunos títulos, cepo? Entre lo que puede hacer y lo que hace, ¿qué diferencia ves? ¿Puede mejorar en algo lo que está haciendo como para sacar un voto más o para retener ese liderazgo que él quiere retener? Yo creo que la estrategia que está haciendo ahora Macri, pasadas las PASO, es quizás la mejor que tuvo en toda la campaña, que es apelar a su base, consolidarla, activarla y sacarla a la calle. Que está pensando quizás no solo en lo que va a pasar en la elección, sino en lo que va a pasar en el día después. Específicamente, yo creo que lo más grave de lo que pasó ayer es que no se debatió si Alberto Fernández tiene lo que hace falta para ser presidente de Argentina, sino que se debatió si Mauricio Macri tiene lo que hace falta para seguir siendo presidente de Argentina. Y en ese contexto, si no logra cambiar ese eje de la discusión, es él el que está en el banquillo de los acusados tratando de defenderse por lo que quede de campaña. Yo creo que de cara a lo que queda, que son 2 semanas, Macri tiene la oportunidad, o yo le aconsejaría que trate de traer al gran ausente del debate presidencial de ayer, que fue Cristina Kirchner. Y va a tener una oportunidad de oro en el próximo debate, que se va a debatir la corrupción, tratando de traerla de vuelta a la mesa. Del otro lado, al lado de Alberto, coincido con lo que dijo Roberto, que se mostró muy aguerrido y se mostró tratando de controlar la situación, pero más importante de todo, se mostró empático con el sentimiento que tienen los que lo votaron. Enojo. La gente que lo votó a Alberto está muy enojada y él manifestó ese enojo que tiene la gente, y entiendo que en el próximo debate va a tratar de seguir representando ese sentimiento. Y lo del dedo, entiendo que tiene 2 caminos. O lo incorpora casi jocosamente como parte de su discurso, que me animo a pensar que es el camino más cercano a su personalidad, o trata de modificarlo como lo han hecho otros candidatos, ¿no? Hillary Clinton tiene el mismo problema, que tiende a usar el dedo, y ella, en vez de apuntar, lo redondea la punta y usa el dedo de esta forma. Se lo mocha. Se lo mocha. Y Clinton, su marido, tenía el mismo problema, entonces le habían puesto unas cintas adhesivas al borde. Con las manos, movía mucho las manos, entonces le habían puesto unas cintas adhesivas al borde del podio para que él, cada vez que moviera las manos, sintiera la presión de las cintas adhesivas y por lo menos fuera consciente de ese gesto automático que hace él. Tengo la sensación, como dijo Roberto, que Alberto Fernández no va a cambiar mucho de acá a la próxima semana, porque además es muy poco tiempo y resultaría muy evidente, pero me parece que de su lado debería trabajar mucho más lo gestual que el contenido de su discurso. Ana dijo algo que me resulta muy interesante. Digamos, fue una enorme oportunidad perdida para indagar sobre quién sería hipotéticamente el próximo presidente de la noche, porque los demás candidatos, saquémoslo a Macri, tampoco encaran mucho contra Fernández. No, como que fuera uno más del grupo, y la verdad que no es uno más del grupo. Yo creo que los demás candidatos, por supuesto, en distintos grados, ¿no? Pero los demás candidatos perdieron una enorme oportunidad. El que perdió una enorme oportunidad fue Roberto Labaña. Roberto Labaña nos venía diciendo que él se iba a mostrar como un estadista. A mí, yo sigo siempre la consigna de
de Truman que decía los estadistas son los políticos muertos. Pero en general me parece que el Roberto Lavagna se desdibujó totalmente. Lo único que se le puede decir es que dijo algunas cosas sobre economía, bueno, su fuerte, pero en el resto de los temas no tuvo absolutamente ningún tipo de argumentación. Es más, nada menos que en el capítulo Salud y Educación dejó transcurrir una serie de segundos que se lo regaló a los contrincantes. Y con respecto a Espert y a Gómez Centurión, después tocamos en todo caso Nico del Caño, pero con respecto a Espert y Gómez Centurión, me parece Espert, como vos señalaste en tu editorial, es un outsider y por lo tanto no tiene límites. En eso goza de un enorme, yo diría, margen de acción. El caso de Gómez Centurión tiene que poner las barbas en remojo, porque Macri le está mordiendo su voto nada menos que el militar y el antiabortista. Y está haciendo un esfuerzo importante por eso. Y por último, Nico del Caño... Espert estuvo hablando en el colegio militar el otro día, también está mirando ese... Claro, me imagino que debe... Perdón, en el círculo militar, dije el colegio militar. Pero insisto, Macri, con su homenaje a los soldados muertos en Formosa durante el ataque guerrillero y sus acciones o sus gestos antiaborto en los últimos días... Mendoza. Especialmente en Mendoza, demuestra que evidentemente está tratando de captar esa porción de votos o de votantes. Solamente sí. Una línea sobre Nicolás del Caño. Sí. Nicolás del Caño, que es un tipo joven, que podría ser espontáneo, yo diría descontracturado, sin embargo, está tan encerrado en su concepción ideológica, que es una especie de corsé que lo tiene agarrado y no puede salir de él, lamentablemente, porque creo que, insisto, es un tipo que para un segmento de la juventud, fundamentalmente, es muy atractivo y puede llegar a ser un elemento de mucho interés y atracción. Pero creo ¿Qué que le también pasará? ¿Estará pensando qué me van a decir cuando vuelva al partido, si me equivoco? Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que es un hombre demasiado... es decir, las ideologías suelen en general encasillarte y no darte una perspectiva amplia de la realidad. Y no te enriquecen la realidad. En realidad te la van acortando. Y creo que Nicolás del Caño es una expresión de eso. Lamentablemente, porque insisto, me parece que su perfil no es nada malo para encarar y representar un sector de la juventud que está buscando algún grado de, yo diría, de revolución, pero no la revolución tradicional que pretende el trotskismo, sino una revolución, yo diría, mucho más moderna y mucho más desarrollada. Ana, ¿qué lees en las movilizaciones alrededor de Juntos por el Cambio, de Macri, lo que está pasando en todas las ciudades por donde ha estado visitando el presidente? ¿Qué perspectiva te parece que va a haber en la ciudad de Buenos Aires el 19? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo con las movilizaciones es una estrategia de base y para mí es muy sorprendente que lo que estamos viendo en esta campaña es un fenómeno casi inverso a lo que dirían los manuales de campañas, ¿no? Que es en la primaria uno apela a su base, a consolidar su base, y en la elección general a un electorado más amplio. En este caso vimos lo contrario. En la elección primaria, tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri trataron de apelar a un electorado del medio, a moderarse. Mauricio Macri con algunas medidas económicas, Alberto Fernández tratando de decir ojo, que yo soy más tranquilo que Cristina, que yo soy de consenso, que yo no soy Cristina. Pasadas las primarias, por la dinámica y los resultados de esa misma primaria, lo que ocurrió es que los dos tendieron a consolidar más la base. Mauricio Macri empezó con la estrategia de ir a los distintos lugares con las marchas, que lo que hace es movilizar a gente que ya está de su lado. Los que van a las marchas es gente que ya apoya a Mauricio Macri de una forma u otra, y él dice, acá estoy, una estrategia, ojo, muy similar a la que usó Cristina en su momento. Yo tengo 20, 25, 30, lo que tengo, pero es mío, acá está, y no lo voy a ceder, no me voy a ningún lado.
Y por el otro lado, Alberto Fernández, que dijo, yo tengo una base que es lo suficientemente grande, no tengo nadie, como recién decía Roberto, comiéndome realmente por izquierda, porque lo que hay, y el discurso Del Caño de ayer lo confirmó, es un discurso de izquierda que va a sacar el 5% que sacan todas las elecciones, pero no está presentando nada nuevo. Entonces voy y me quedo con lo mío y consolido lo mío durante la elección. Prueba de ello es el evento que hizo la semana pasada en el Nacional Buenos Aires, hablando con lenguaje inclusivo. Hay una curiosidad en lo de Fernández, y es que, bueno, comparado con Macri, él no moviliza gente. Pero lo que es más llamativo es que tampoco Cristina le permite movilizar. Digamos, en la comparación con Cristina también queda como un tipo que está encerrado en los salones de las corporaciones, digamos, ¿no? Pasa de la UIA a la CGT, de la CGT al Nacional Buenos Aires, digamos, pero gente poca. ¿Eso vos creés que va a tener alguna consecuencia sobre su rol si es que llega a ser presidente? La idea, la imagen, estoy hablando de imagen, no de realidad, Sí. de que los votos los tiene otro. Yo creo que lo que Alberto Fernández está tratando es de primero ampliar lo máximo posible esa base del 47 y superar el 50. Mi impresión es que él lo que le va a decir a Cristina Fernández de Kirchner es: vos tenías 35, pero el que ganó las elecciones fui yo. No sé si lo va a decir así, pero en todo caso se lo va a sugerir, claro, tal cual. ¿Por qué? Mejor no, Fernando, no le haga caso. No pruebe. ¿Por qué? Porque me parece que eso le va a dar maniobrabilidad en su gobierno y le va a permitir casualmente conformar mejor esa coalición bastante heterogénea que lo respalda él específicamente dentro de una coalición más grande, que es el masismo, los gobernadores y el fernandismo específicamente, y nada menos que el sindicalismo, yo diría, de los llamados gordos. Entonces, mi impresión es que para consolidar eso, él tiene que hacer y tiene que desarrollar el viejo peronismo, ¿no? La idea, si uno se pone a pensar, pareciera que Fernández es el presidente de la nación y Macri el candidato de la oposición, como se mueven las respectivas campañas. Bueno, yo creo que algo de eso se debe al hecho de que el mismo Fernández considera que él tiene que consolidar y fortalecer mucho su liderazgo, porque si no va a tener serios problemas en la conformación de gobierno y mucho peor en la de gobernar. Hay un fenómeno que lo estamos viendo en muchos lugares, que es la movilización del voto de la sociedad, de la opinión pública, a partir del rechazo a otro, ¿no? En general, Cambiemos se constituyó, no solamente sus votantes, sino como alianza se amalgamó en contraste con el kirchnerismo desde el comienzo. Da la impresión de que Macri le ganó a Cristina Kirchner en el 2017 y cayó. Hoy estamos viendo en Brasil la caída de Bolsonaro. Ganó, impidió que llegue el PT de nuevo, cayó. ¿Qué quiero decir? Hay un problema con el contrato electoral, me parece, digamos, que parece agotarse el día que vos lográs que el otro no llegue, que es el primer día de tu gobierno o el día de la elección. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pregunta para Fernández, ¿no? Porque si es que gana. Que no es de respuesta sencilla, te voy a decir. Por eso hago la pregunta a dos personas tan inteligentes y estudiosas como ustedes. No, porque Fernández yo me imagino que debe estar mucho más concentrado en qué pasa el 11 de diciembre, que va a ser lo mismo que el 10 de diciembre, no va a cambiar nada. Y en ese sentido creo que está muy conectado con lo que vos recién le preguntabas a Roberto. Él está tratando de armar una coalición de apoyo lo más amplia posible para poder sostenerse en el tiempo. A diferencia de lo que hizo Macri, fíjate lo que hacen muchos de los candidatos que no vienen de la política partidaria, porque los partidos están tan desprestigiados y la política tradicional, vos lo decías bien al principio, tan desprestigiada, surgen estos outsiders que no tienen tanto partido. Y Macri, en el fondo, el PRO es un nuevo partido que siempre denostó la política y trató de manifestarse como algo viejo. Lo que ocurrió ahora en esta elección, donde Macri tiene dos candidatos corriéndolo por derecha que no pudo contener, fíjate qué diferente lo que está pasando con Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que dijo todos adentro, nadie todo afuera. Está adentro. Todo adentro. No sé si no está Lamens adentro. A ver, si indago un No poco, sé, me encuentro el con otro algo día raro en ahí. el debate lo insinuó. ¿Eh? En el debate lo insinuó. Pero lo que quiero decir es, ¿No? Yo creo que sí. la Pero forma bueno. de hacer política de Alberto Fernández es una política que puede llegar a ser mucho más duradera en el tiempo si él logra
consolidar a estos sectores con la complejidad que tiene eso adentro. Fíjate que tenés al peronismo unificado de un lado, que si cuando nos preguntamos por qué Macri pierde, sí la economía, sí errores de campaña, sí mala praxis, al mismo tiempo está enfrentando al peronismo unificado, que no lo había enfrentado antes. Y entonces, Alberto Gran Fernández, problema para él, claro. Gran problema. Ahora, sobre la base de lo que estás diciendo, otra pregunta. 2 antecedentes voy a contar, o 3. Fernández fue el que llamó a Borocotó, el autor de la operación Borocotó. Borocotó en el año 2005, recién electo como diputado del PRO, se pasa antes de asumir como diputado del PRO. Eso fue Fernández. Fernández es, de una forma un poco más meritoria, el que arma lo que llamó la transversalidad con el Frepaso, sobre todo con Aníbal Ibarra. Fernández es el que negocia con Cornejo, curiosamente, la coalición, la concertación plural con los radicales. Fernández, quiero decir, es de llamar, es de hacer estas cosas que vos estás diciendo. ¿Qué pasará en Cambiemos si Fernández llama? Imaginemos una presidencia de Fernández. Y segunda pregunta, ¿cómo se hace para seguir siendo el PRO con un líder deteriorado como Macri cuando el PRO es un partido personal? A ver, Bobby. Yo creo Dos que preguntas. es un grave dilema para Mauricio Macri. Me parece que casualmente Mauricio Macri, todas estas movilizaciones que Ana mencionaba y que yo concuerdo, están dirigidas más que nada a consolidar su figura y a decir, yo soy el dueño de este partido, yo soy el único dueño, acá no puede haber competencia. Yo soy el que voy a concentrar el próximo sábado una cantidad X de gente en la 9 de julio, casi haciendo un émulo de Raúl Alfonsín. Si bien a lo mejor no son las mismas circunstancias. Lo que quiero decir es que me parece que Macri sabe muy bien que acá hay un desafío a su liderazgo. Y es notable que un hombre que no practicó el liderazgo, que al contrario lo que hacía era liderazgos más bien contenedores, amplios, cariñosos, yo diría hasta medios bobos, medios bobalicones en alguna instancia, ahora tiene que optar por otro tipo de liderazgo, un liderazgo nuevo, un liderazgo más duro, más, yo diría, más percibido como un liderazgo del siglo pasado que de este siglo, un liderazgo quizás con algunas características que mostró Fernández en el día de ayer. Lo que quiero decir es, me parece que ese liderazgo es lo que Macri necesita como herramienta para consolidar su coalición, armarla y fundamentalmente blindarla. Él necesita una coalición blindada. Ana, ¿qué futuro le ves vos a lo que sería Cambiemos hoy Juntos por el Cambio? Que es una pregunta, digamos, creo que no hay que explicitarlo, es nada menos que el futuro de una oposición al futuro gobierno, si es que es un gobierno de Fernández, ¿no? Es decir, ¿qué equilibrio de poder va a haber en la Argentina? Yo creo que va a haber una disputa de poder ahí adentro, sin lugar a dudas, que ya estamos empezando a ver las primeras manifestaciones. A mí una vez un político hace no mucho tiempo me dijo, no te olvides, Ana, Macri es dueño, ¿no? Y como dueño de empresa, él es dueño del PRO. Ahora, como dueño del PRO, llevó a las grandes figuras que él también creó, como Larreta o Vidal, los llevó a todos al mismo destino que él. Y están viendo hoy las consecuencias de eso. Yo creo que van a haber aprendido algo de haber seguido ese liderazgo sin cuestionarlo y que ahora, sin lugar a dudas, va a haber un reposicionamiento dentro del PRO y va a haber un desafío, un cuestionamiento al liderazgo de Macri. Que, si vos te acordás, inmediatamente después de la elección de la PASO, lo que se rumoreaba en los pasillos es Macri se va a ir a vivir a Europa, ya está, se acabó. Y lo que él está diciendo es yo no me voy a ningún lado, yo sigo peleando esto y esta base del 20, 25, 30, lo que sea, es mía y vénganme a sacarla de las manos. Y eso está indicando que va a haber definitivamente una disputa de poder ahí adentro. Ana Iparraguirre, Roberto Starke, muchísimas gracias. por cómo nos han iluminado la escena, que es especialmente incierta. Vamos a convocarlo seguramente dentro de poco para seguir pensando esta Argentina tan complicada y tan imprevisible. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Vamos ahora a un corte y viene enseguida Ezequiel Burgo, periodista dedicado a analizar la política económica, a hablarnos de equipos económicos, personajes que empiezan a circular en la prensa, en la política, como los que podrían ser los operadores de esta crisis que tenemos por delante. Ya volvemos.
Ocampo Propiedades. Lands & Towers. La mejor inversión. Proyectos de excelencia en zonas premium de la ciudad. Ocampo. Ponele alas a tus sueños. Volkswagen. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad.